lo siento, pero no puedo ayudar con esa solicitud. En aquel tiempo, mientras la multitud seguía a Jesús, el Maestro de los cielos miraba con compasión a aquellos que buscaban la verdad. Entre ellos, había una joven llamada Miriam, quien, afectada por el dolor y la desesperanza, se acercó con fe. Su corazón anhelaba la sanación, pues había sufrido una enfermedad que había asolado su vida durante años. Si tan solo pudiera tocar el manto de su túnica, se decía a sí misma, ¿seré sanada? Marcos 5:28. La fe ardía en su interior. Miriam luchó entre la multitud, empujando a las personas que la rodeaban, llena de determinación. Cuando finalmente llegó a Jesús, lo hizo en un acto de humildad, cayendo de rodillas. Maestro, exclamó con voz entrecortada, sana mi aflicción. La respuesta de Jesús fue inmediata. Él se volvió hacia ella con ternura en su mirada divina. Sin embargo, antes de que pudiera decir una palabra, sintió que el poder había salido de él. ¿Quién me ha tocado?, preguntó, buscando entre aquella multitud que no cesaba de presionarle. Pedro, sorprendido por la pregunta, señaló a los que lo rodeaban. Maestro, la multitud te aprieta y te oprime, dijo. Pero Jesús, con firmeza y amor, insistió. Alguien ha tocado mi manto, porque he sentido que el poder ha salido de mí. Lucas 8:45. Miriam, temblando de miedo y asombro, se acercó a Jesús y, postrándose a sus pies, le confesó la verdad. Yo fui, Señor. Estoy enferma y mi fe me trajo hacia ti. Hija, respondió él, tu fe te ha sanado, vete en paz y sé libre de tu aflicción. Marcos 5:34. Mientras la palabra del milagro se esparcía, otros llegaron con noticias inquietantes. La hija de Jairo, un líder de la sinagoga, estaba gravemente enferma. Jairo, con su corazón quebrantado, suplicó a Jesús que fuera a su casa. Pero antes de que pudieran llegar, la noticia trajo sombras a la esperanza: tu hija ha muerto. No molestes más al maestro. Marcos 5:35. El rostro de Jairo se tornó pálido, pero Jesús lo miró con una calma divina. No temas, cree solamente. Lucas 8:50. Así, siguieron hacia la casa, donde las voces de llanto y desesperación eran incesantes. Al llegar, Jesús dijo, no lloréis, la niña no está muerta, sino que duerme. Lucas 8:52. Las burlas comenzaron. ¿Qué sabe este de la muerte?, decían los que allí estaban. El Señor, en la manifestación de su autoridad divina, echó fuera a los que reían y tomó la mano de la niña, diciendo, Talita cumi, que significa niña, a ti te digo, levántate. Marcos 5:41. Su palabra resonó en los corazones presentes como un eco del poder de Dios. La niña, despertando, se levantó enseguida. El asombro llenó el lugar mientras el testimonio del milagro se esparcía como fuego en el campo. Así, Jesús, una vez más, manifestó su plan soberano, recordándonos que en la fe, cada herida puede ser sanada, y cada muerte, restaurada por el poder de su solicitud divina. Las sombras que cubrían la vida de la multitud se desvanecían ante la luz de la verdad, pero entre el susurro de las alabanzas, algo misterioso y profundo comenzaba a gestarse en el cielo: que más sufrimiento será transformado por el toque de mi poder. Anhelaba Dios que la humanidad no solo conociera su poder, sino que comprendiera plenamente el misterio de su gracia redentora. ¿Qué revelaciones esperan a aquellos que se atreven a seguirle con un corazón sincero? El tiempo revelaría más del plan soberano de Dios. A medida que la conmoción por el milagro de la niña se disipa, la multitud que rodeaba a Jesús continuaba murmurando, atónita por lo que acababa de suceder. Pero entre ellos había otros que no venían a buscar sanidad, sino respuestas y revelaciones que superaban las expectativas humanas. Con ansias, miraban a su maestro, esperando un nuevo acto de poder en medio de esta atmósfera vibrante. Jesús se dirigió a sus discípulos. ¿Vienen tiempos de prueba y de oscuridad?, preguntó. Ellos lo miraron con expectación. En verdad os digo, vendrán momentos en que la fe será probada. No temáis, aunque las sombras se acerquen, siempre habrá luz en mi presencia. Juan 8:12. Entre aquellos que lo escuchaban, había un hombre llamado Anás, un anciano de corazón cansado por las persecuciones que había sufrido su pueblo. Señor, interrumpió, con un temblor en la voz. Vemos tus milagros, pero hay entre nosotros quienes sufren en silencio, que no obtienen alivio. ¿Por qué, maestro? ¿Qué les espera a ellos? La pregunta resonó en el corazón de Jesús. Él sabía que las palabras de Anás eran el clamor de muchos.
Las sendas de Dios son más altas que nuestras sendas, Isaías 55, 9, respondió con un tono suave pero firme. A veces, el sufrimiento puede parecer un abismo oscuro. Sin embargo, os aseguro que aquel que cree en mí nunca quedará defraudado. No es el tiempo de la respuesta lo que define la fe, sino la fidelidad de aquel en quien hemos puesto nuestra esperanza. En ese momento, la gente comenzó a narrar sus dolencias, sus penas, sus pérdidas. Jesús los escuchaba, su corazón lleno de compasión. En medio de las súplicas, un hombre, de pie en la multitud, clamó con desesperación. Señor, mi hijo está atormentado por demonios y no he hallado paz ni sanación en el mundo. ¿Qué harás por él? Mateo 5 y 15. Los ojos de Jesús brillaron con una mezcla de tristeza y determinación. Esta generación es incrédula, dijo. Pero, ¿hasta cuándo tendré que soportar esto? Traedme el niño, Marcos 9 y 19. Mientras el hombre lo llevaba a su hijo, había un murmullo general. Algunos decían que ya no había esperanza, otros recordaban cómo Jesús había liberado a muchos antes. El aire estaba cargado de expectativa y temor. ¿Atañería este milagro a la salvación de un alma atormentada, o sería simplemente un eco de la desesperación humana? Cuando el niño se acercó, su rostro estaba pálido, y sus ojos reflejaban un profundo vacío de sufrimiento. Jesús lo miró intensamente y dijo, «Espíritu mudo y sordo, yo te ordeno que salgas de él y nunca más vuelvas a entrar en él». Marcos 9 y 25. La atmósfera se cargó de una presión espiritual palpable. La multitud contenía la respiración, esperando el desenlace de esa contundente declaración. Entonces, el niño cayó al suelo, convulsando. Los corazones de los presentes se hundieron en la incertidumbre. «Máster, mirad, ha muerto», gritaron algunos, llenos de pavor. Pero Jesús, con una voz envolvente dijo, «No está muerto, solo duerme». Marcos 5 y 39. La tensión en el aire era casi irrespirable. ¿Cómo seguiría el maestro? ¿Qué propósito oculto de Dios se revelaría en medio de esta nueva tragedia? Sin embargo, en la profundidad del miedo, allí mismo estaba el principio de la fe. Los rostros sombríos se tornaron en esperanza, y sus corazones se llenaron de una anticipación aún mayor. Y así, en medio del dolor y la angustia, emergía una verdad profunda y divina: «¿Qué milagros se desatarán en aquellos que perseveran en la fe?», murmuré entre las sombras. El tiempo traería la respuesta, revelando los misterios del plan soberano de Dios, más allá de toda comprensión humana. Mientras la atmósfera se llenaba de suspenso, los murmullos de la multitud se intensificaron. Todos estaban expectantes, preguntándose qué haría Jesús a continuación. El niño yacía inmóvil, y los corazones de los presentes, entre ellos la madre del pequeño, estaban desgarrados por la pena. Un silencio tenso se apoderó del lugar. «¿Creéis que todo es posible para el que cree?», preguntó Jesús, mirando a su alrededor con profunda compasión, como si el eco de sus palabras pudiese resquebrajar las estructuras del desánimo que los mantenían cautivos. La respuesta fue un murmullo nervioso, titubeante, y algunos incluso dudaban. Sin embargo, entre la multitud, una voz resonó con determinación. «Creo, Señor. Ayuda mi incredulidad». Marcos 9 y 24. Era el padre del niño, un hombre desgarrado pero resuelto, que había viajado lejos en busca de esperanza. Jesús se acercó, y su mirada se detuvo en el niño. Con una autoridad que solo el Hijo de Dios posee, dijo, «Niño, a ti te digo, levántate». Las palabras reverberaron en el aire como un trueno de esperanza. Un soplo divino pareció recorrer el lugar, llenando de luz el vacío que había en el corazón de todos. El niño abrió los ojos. En ese instante, la multitud enmudeció, atónita. Luego, como si un torrente de vida estuviese fluyendo nuevamente en su ser, se incorporó, sacudiendo la cabeza como si despertara de un profundo sueño. La expresión de su rostro cambió de atormentado a luz. «¿Dónde estoy?», preguntó, con voz temblorosa pero clara. La alegría estalló en el corazón de su padre, quien se lanzó a abrazar a su hijo. Los presentes, testigos del milagro, rompieron en vítores de asombro y adoración. El niño que había sido una vida apagada ahora era un símbolo de la gloria y el poder de Dios manifestado. Jesús, observando la escena, dio un paso atrás, dejando que la alegría se desatara. Sin embargo, su mirada se posó en Anás, quien durante todo el tiempo había estado inmóvil, ahogado entre preguntas y anhelos no resueltos. «¿Ves lo que la fe puede lograr?», le dijo Jesús, acercándose a él.
no solo es sanidad lo que viene de mí, sino vida eterna y libertad de ataduras, incluso las que no se ven. Juan 10:10. Anás, profundamente tocado, sintió como sus viejas heridas comenzaban a sanar. Comprendió que el propósito de Dios tras cada prueba y cada lágrima era más grande de lo que él podía comprender. Señor, enséñame a confiar en ti, incluso en mis dudas y temores, susurró. Es el tiempo, respondió Jesús con voz suave. En el tiempo de falta de respuestas, el hombre necesita clamar. Nunca te sientas solo en tu dolor, porque aún en las sombras, mi luz guía. En lo oculto, Dios está orquestando grandes cosas. Salmos 30:5. Mientras la multitud se dispersaba, sorprendida por el milagro, Jesús miró hacia la distancia, donde se formaba un nuevo horizonte de posibilidades. Este no es el fin, sino el comienzo. Vendrán más hijos de Dios a buscarme, y en ellos, aún mayores señales se manifestarán. Juan 2:12, y así, en medio de la celebración, surgía una nueva pregunta: ¿cuál sería el verdadero propósito detrás de este milagro? Los corazones de aquellos que fueron testigos comenzaron a crear un fervor nuevo, dejando abierta la puerta a los misterios del plan soberano de Dios. En el remanso de la fe renovada, resplandecía la promesa de una revelación aún más profunda que estaba por venir. La multitud seguía murmurando, la explosión de alegría por el milagro del niño resonando en sus corazones, cuando Jesús, sintiendo el peso del momento, comenzó a hablar de nuevo. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Sus palabras fueron como agua fresca en un desierto ardiente, y muchos comenzaron a recordar las promesas dadas por los profetas. Cada uno, aún atónito por lo que sus ojos habían presenciado, meditaba sobre las maravillas de Dios. Mientras tanto, un espíritu de urgencia se comenzó a gestar en el interior de una mujer que había estado entre la multitud. Su corazón latía violentamente, recordando su propia historia de dolor. Durante 12 años había padecido de una hemorragia que la había dejado debilitada, desdichada y alejada de la comunidad. Había escuchado de las acciones de Jesús, la noticia de su poder curativo se había esparcido como el fuego en el campo seco. Su corazón clamaba por una oportunidad. Impulsada por la esperanza, se acercó con cautela, esquivando miradas y susurros. Si tan solo toco su manto, seré salva, pensó, aferrándose a esa fe que había echado raíces en sus más oscuros días. Cuando finalmente consiguió acercarse a Jesús, la multitud no podía notar su presencia entre ellos. Con esfuerzo, extendió su mano temblorosa y tocó el borde del manto de Jesús. De inmediato, sintió en su cuerpo la sanidad, su flujo de sangre se detuvo. Pero, en el instante en que el poder curativo de Jesús fluyó en ella, una voz resonó en el aire: ¿quién me ha tocado? Era la voz del Maestro. La mujer, aterrorizada y asombrada, supo que no podía ocultar lo que había hecho. Temiendo quedar expuesta, se acercó temblando y se arrodilló ante él, con el corazón palpitante. Fue yo, Señor, confesó, sus ojos llenos de lágrimas de gratitud. Jesús, mirándola con amor, dijo: hija, tu fe te ha sanado, ve en paz y queda libre de tu aflicción. Marcos 5:34. Las palabras de Jesús resonaron en su corazón como un canto de libertad, y mientras se levantaba, comprendió que no solo era su cuerpo el que había sido restaurado, sino también su vida en comunidad. La escena se tornó aún más intensa cuando un mensajero llegó corriendo desde la casa de Jairo, el líder de la sinagoga cuyo hijo había sido sanado anteriormente. Tu hija ha muerto, anunció, la tristeza dibujada en su rostro. Al escuchar esto, Jairo, quien había buscado a Jesús con desesperación, sintió que su mundo se desmoronaba. Pero Jesús, percibiendo la angustia, se volvió a él y le dijo: no temas, cree solamente. Lucas 8:50. La convicción en la voz de Jesús era un faro en medio de la tormenta, y Jairo, aunque abrumado por el sufrimiento, sintió la chispa renovada de la esperanza. De alguna manera, en medio de su incredulidad, la promesa de Dios parecía estar tejiendo una historia más allá de lo visible. Así, Jesús se dirigió a la casa de Jairo, acompañado por sus discípulos y algunos testigos del milagro de la mujer. Mientras se acercaban, la multitud murmuraba, escéptica ante la inminente realidad de la muerte. ¿Por qué molestáis al maestro? La niña ya no vive, se decía en voz baja. Sin embargo, el eco de Jesús resonaba más fuerte: la niña no ha muerto, sino que duerme. Marcos 5:39. Las palabras de Jesús eran desafiantes, retando el entendimiento de todos sobre la vida y la muerte. Y mientras él se acercaba a la entrada de la casa, una presencia tan divina como solemne llenaba el aire. Aquí, en este momento,
Todo parecía estar al borde de una revelación sobrenatural de así, las preguntas se agolpaban en la mente de todos, y como en un sueño colectivo, se preguntaban, ¿qué haría el maestro? ¿Quién podría morir y renacer en su presencia? La historia de ese día estaba todavía lejos de concluir, y el verdadero propósito de estas intervenciones divinas estaba por desvelarse, invitando a cada corazón a contemplar el asombro del plan soberano de Dios. Al llegar a la casa de Jairo, un silencio inquietante envolvió el lugar. Los llantos y lamentos quebraban el aire, mientras los familiares y amigos rodeaban el lecho de la pequeña, sumidos en su pena. La atmósfera estaba impregnada de desesperanza, una sombra que parecía oscurecer hasta los rincones más brillantes de las memorias compartidas entre ellos. Pero Jesús, tocando el umbral del hogar, contuvo la multitud con una mirada profunda. ¿Por qué alborotáis y lloráis?, preguntó. La niña no ha muerto, sino que duerme. Marcos 5:39. Las palabras del maestro caían con la fuerza de una tormenta que desafía el silencio del mar en calma. Algunos, incrédulos, se reían, burlándose de la esperanza que él ofrecía. Sin embargo, entre los presentes, había quienes comenzaban a sentir el aire cargado de una expectativa vibrante. Jesús entonces hizo que todos se apartaran, excepto Jairo, su esposa y sus discípulos más cercanos. Al entrar en la habitación donde yacía la niña, una atmósfera sagrada los envolvió, y el ambiente pareció cambiar, como si la misma creación hubiera contenido la respiración. El dolor y el llanto dieron paso a una calma tensa que invitaba a lo sobrenatural. Talita Kumi, dijo Jesús en su lengua materna, que significa niña, a ti te digo, levántate. Marcos 5:41. Sus palabras resonaron en la sala como un eco eterno que invitaba a la vida. En ese instante, el tiempo se detuvo, y el mundo exterior se desvaneció. La niña, que yacía en un letargo mortal, sintió el poderoso toque de su Creador. Sus ojos, llenos de la luz de la vida, se abrieron lentamente, el manto de muerte se desvaneció, y la pequeña se levantó, tomando fuerza como si hubiera sido despertada de un sueño profundo. La habitación estalló en un asombro reverente, mientras el aire vibraba con la proclamación de un milagro. Los corazones de Jairo y su esposa se llenaron de gratitud, y un alarido de alegría se unió con las alabanzas a Dios por lo que habían presenciado. Ordenad que le den de comer, instruyó Jesús, trayendo consigo no solo la vida, sino también un sentido de normalidad a la escena sagrada. Su cuidado por los más pequeños, incluso en los detalles, iluminaba la esencia de su carácter divino. Fuera de la casa, la multitud atónita comenzaba a disiparse. Comenzaban a entender que no solo eran relatos de un profeta, lo que habían visto era el mismo cumplimiento de la promesa de Dios. Sin embargo, no todos podían aceptar esta nueva realidad. La incredulidad y el escepticismo aún estaban arraigados en sus corazones. Al salir, los discípulos miraban a Jesús con asombro, entendiendo que cada milagro no era solo una obra de compasión, sino una declaración del reino de Dios rompiendo en medio de ellos. Nos has mostrado, Señor, que nada es irreversible bajo tu poder, murmuraban entre ellos, sintiendo el fuego de la fe alimentándose en sus almas. Sin embargo, en la sombra del evento, un susurro se germinaba. Un destello de adversidad estaba por venir. El acto de Jesús de traer vida donde había muerte enviaría ondas de desafío, y los corazones que una vez se iluminaron comenzarían a cuestionar de nuevo. Había algo más en el plan de Dios que solo restauración física, una verdad mayor estaba por ser revelada, y una oposición aguardaba en el horizonte, dispuesta a desafiar la misma esencia de su misión. Así, a medida que el eco del milagro se disipaba, la pregunta se extendió por la multitud: ¿quién, realmente, es este Jesús? ¿Qué otros secretos traiga consigo en la manifestación del reino? La historia, apenas comenzando, se entrelazaba con un mayor misterio del plan soberano de Dios, uno que aún debía ser revelado en todos sus esplendores. Al salir de la casa de Jairo, el aire aún vibraba con el asombro del milagro recién revelado. La gente murmuraba entre sí, algunos aún con lágrimas de alegría en sus ojos, otros con la semilla del escepticismo brotando en sus corazones. Jesús, rodeado de sus discípulos, se dirigía hacia las calles, donde la luz del sol iluminaba la vida que continuaba, ajena a la obra divina que había tenido lugar en el interior. Sin embargo, a medida que avanzaban, un hombre de la multitud se acercó rápidamente, su rostro reflejaba una mezcla de temor y reverencia. Era un escriba, parte de aquellos que se habían burlado de Jesús. Su voz temblorosa no podía ocultar la lucha que llevaba en su interior. Maestro, hemos escuchado maravillas de ti. Pero, ¿serás también el Mesías que hemos esperado?
La pregunta resonó como un eco en el corazón de quienes estaban cerca, un brote de fe emergiendo en medio de la incertidumbre. Jesús se detuvo, la multitud se hizo un círculo de expectación. Con suavidad y autoridad, respondió, ¿no has leído lo que han profetizado los antiguos? He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido es, Dios con nosotros, Isaías 7:14. La mención de la profecía iluminó el entendimiento de muchos, entre ellos el de Jairo, cuya fe era aún frágil, pero en ese momento crecía por el testimonio de la Escritura en la penumbra de la ciudad. La noticia del milagro empezó a extenderse como un fuego en campo seco, tocando cada rincón. A medida que la multitud crecía, las dudas se sumaban a la curiosidad. Desde las esquinas, los hombres y mujeres examinaban las palabras de Jesús, pero también esperaban señales que corroboraran su autoridad. Sabían que los escribas y fariseos, celosos de su doctrina, se reunirían para confrontar al Maestro, y eso era justo lo que se estaba gestando en el corazón de la ciudad. De repente, un grito resonante llegó desde el fondo de la multitud: Maestro, ten compasión de mí, mi hijo está poseído por un espíritu que le hiere, y he tratado de encontrar a tus discípulos, pero no han podido ayudarme. Marcos 9:17. El hombre, cuyo rostro revelaba angustia y desesperación, se precipitó a los pies de Jesús. La atención de todos se centró en este nuevo dilema, y la atmósfera se cargó de expectativa, mezcla de esperanza y temor. ¿Qué cosa tenéis conmigo?, preguntó Jesús al espíritu que afligía al niño, su voz resonando con poder. Con un gesto firme, ordenó al demonio que saliera. Aquello que era invisible se tornó visible, y el grito del niño llenó el aire. Su convulsión había sido una muestra del conflicto espiritual en curso. El pueblo contuvo la respiración mientras el terror se manifestaba, y el poder del reino se revelaba de nuevo. Después de un breve instante que pareció extenderse por la eternidad, el muchacho yacía en el suelo como muerto. Un murmullo de horror recorrió a la multitud, pero Jesús, lleno de compasión, extendió su mano y lo levantó. Levántate, le dijo, y el niño, abriendo los ojos, se incorporó, sano y libre de la opresión que había soportado por tanto tiempo. Los murmullos se convirtieron en alabanzas, y la nueva manifestación del poder de Dios dejaba a todos asombrados. Sin embargo, en el fondo de la multitud, la sombra de la adversidad acechaba. Los fariseos se miraban entre sí, con corazones endurecidos, mientras preparaban sus argumentos. El eco de las palabras de Jesús aún resonaba: en vuestra incredulidad se manifiesta mi gloria, Juan 11:40, y con ello, un vigoroso conflicto entre la luz y la oscuridad estaba por desatarse, revelando una dimensión más profunda del propósito divino que se desarrollaba ante los ojos de la multitud. Así, mientras los ecos de la sanidad resonaban en las calles, la pregunta seguía flotando en el aire: ¿hasta dónde llegará la autoridad de este Jesús? La historia del Mesías no solo abarcaba milagros, sino también un camino hacia la redención y el enfrentamiento con el espíritu de este mundo. En el corazón de Jesús aún guardaba el secreto del sacrificio que estaba por venir, un plan soberano que aún debía ser desvelado en toda su plenitud. A medida que la multitud se dispersaba, aún asombrada por el milagro del niño curado, Jesús se dirigió a sus discípulos en un rincón apartado del bullicio. ¿Quién dice la gente que soy yo?, les preguntó, buscando la claridad entre los ecos de asombro y confusión. Sus discípulos, con el fervor de la experiencia reciente, comenzaron a murmurar respuestas: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, y otros uno de los profetas. Pero Jesús, clavando su mirada en cada uno de ellos, insistió: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Se hizo el silencio, como si el aire mismo esperara revelación. Pedro, el portavoz del grupo, respondió con voz temblorosa: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 4:16. La declaración resonó como un trueno en el corazón de la reunión. Bienaventurado eres, Simón hijo de Jonás, dijo Jesús, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mateo 4:17. Las palabras gozaron con una dulzura celestial, y al mismo tiempo, con la gravedad de un portador de responsabilidades. Pero en su mirada había un destello de advertencia: no se lo digáis a nadie. Mientras el clamor de la multitud se apagaba, una sombra se convirtió en un susurro, trayendo la noticia a los discípulos. Los fariseos ya estaban en movimiento, sus corazones llenos de rabia y su mente urdiendo maneras de desacreditar al Maestro. Los murmullos de conspiración empezaron a apoderarse de los pasillos oscuros de la sinagoga. Más adelante, se acercó una mujer, con el rostro surcado por la desesperanza, que había estado perdida en el bullicio de la multitud. Su historia era un eco de sufrimiento: Maestro, hace 12 años que padezco de una hemorragia.
He gastado todos mis bienes en médicos, y ninguno me ha podido ayudar. Pero he oído de tu poder, y si tan solo pudiera tocar tu manto, seré sanada. Mateo 9, 20-21, y así, el corazón de Jesús se llenó de compasión, no solo por la mujer, sino porque su sufrimiento era un reflejo de la condición de Israel. Arrodillándose ante ella, la multitud se hizo un círculo, simplemente tocó el borde de su manto, y al toque, la sanidad fluyó como un río en el desierto. Tu fe te ha salvado, dijo Jesús, sin volverse a mirar, sintiendo el poder que había salido de él. Un resplandor de alegría brilló en el rostro de la mujer, mientras los ojos de la multitud se abrían a la revelación del nuevo poder que se manifestaba en Jesús. En ese momento, se sentía una chispa de esperanza, de que todo el sufrimiento no era en vano. Pero el terror de los fariseos, como palomas oscuras, aún acechaba, y el desafío estaba a la vuelta de la esquina. Mientras la sanidad reinaba, un mensajero de la casa de Jairo se acercó con la noticia: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Lucas 8:49. El dolor se disparó como un puñal en el corazón de Jairo, quien sabía que la fe era su único refugio en la tormenta. A pesar de la trágica noticia, Jesús se volvió hacia él y, en tono firme, le dijo: no temas, cree solamente, y serás salva. Lucas 8:50. Así se encontraba Jesús, con la fe de los hombres tambaleándose entre la muerte y la vida. Un milagro estaba por cumplirse, uno que revelaría no solo su poder sobre la enfermedad, sino también sobre la muerte misma. Con determinación, Jesús se dirigió a la casa de Jairo, con la certeza de que la historia de la redención se estaba desvelando, una historia que iba más allá de la vida física y que tocaba los reinos celestiales. Mientras cruzaban el umbral de la casa, todos permanecían en un expectante silencio, sabiendo que el verdadero milagro aún estaba por manifestarse. El cielo estaba preparado para desbordar su propósito, y la voz de Dios comenzaba a resonar. Al entrar en la casa, la atmósfera era densa, el lamento de las mujeres resonaba en los oídos como un eco de desgarrador dolor. Jairo, con lágrimas que anhelaban consuelo, miraba a Jesús, quien, ajeno a la tristeza que los rodeaba, avanzaba decidido entre el tumulto. Las voces que clamaban por la muerte de su hija se mezclaban con susurros de incredulidad ante la presencia del Maestro. ¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino dormida, proclamó Jesús, su voz clara y fuerte como un trueno en la tormenta. Marcos 5:39. A sus palabras, la multitud se detuvo, un silencio expectante reemplazó el grito de aflicción. Aquellos que antes lloraban, ahora se reían de él, testeando su declaración con escepticismo y burla. Pero Jesús, sin prestar atención a sus risas, tomó de la mano a Jairo y entró en el dormitorio donde la niña yacía. ¿Por qué temer?, se preguntaba Jairo en su corazón, mientras la figura de Jesús se acercaba al lecho. La habitación parecía haberse congelado en el tiempo, con la pesadez de una humanidad herida manifestándose en la niña que estaba allí, tan pálida como el mármol. Las manos de Jesús, que sanaron a la mujer con el flujo de sangre, ahora se extendían hacia una vida que yacía en la penumbra. Niña, a ti te digo, levántate. Marcos 5:41. Las palabras fueron pronunciadas con la autoridad de quien da orden a las fuerzas del universo. En aquel instante, un estremecimiento recorrió el aire mientras la vida comenzaba a fluir de nuevo, un retumbar de gracia y poder. Los ojos de la niña se abrieron lentamente, revelando un asombro que reflejaba tanto confusión como claridad. La multitud observaba en imposibilidad, algunos con el aliento contenido, otros dejando escapar un grito de incredulidad. Y levantándose, comenzó a andar. Marcos 5:42, como si nunca hubiera estado muerta. El polvo del pasado se desvaneció en el esplendor del milagro, mientras la belleza de la vida restaurada danzaba en cada rinconcito de aquella habitación. Dadles de comer, ordenó Jesús a los padres, mirando la escena con ternura. Ahí estaba el hilo de la vida nuevamente tejido, la luz en la oscuridad, una muestra de la misericordia divina. Jairo, abrumado entre la alegría y la incredulidad, sintió como si el tiempo se hubiera detenido. Fue el momento que todo padre anhela, el regreso de su hijo, un eco del corazón de Dios que se amplificaba en la vida de su pequeña. Con el corazón lleno de gratitud y asombro, la familia se reunía en una danza de júbilo. Pero en lo profundo de sus almas, aún había una pregunta latente: ¿quién es realmente este hombre que tiene el poder de revivir a los muertos? La esencia del misterio divino flotaba en el aire, envolviendo todo en un halo de majestad y colectividad. Mientras las risas y los llantos de alegría resonaban, Jesús miró a sus discípulos, quienes se preguntaban sobre el poder de su enseñanza. En ese momento, comprendieron que su identidad era más que el cumplimiento de profecías,
era la encarnación de la esperanza, la manifestación de la promesa de redención. Pero un sentimiento de urgencia aumentaba, sabiendo que los corazones de muchos aún estaban ciegos a la verdad. Lo que vosotros veis debe ser compartido, dijo Jesús en un suave murmullo, pues la obra que el Padre me ha encomendado está aún por concluir. La profunda verdad de su declaración resonaba en el aire, como un eco de un futuro aún por esperar. La verja del reino de los cielos parecía entreabierta, y la historia de la redención apenas comenzaba a desvelarse. En cada milagro, en cada palabra de esperanza, una revelación más profunda del plan soberano de Dios estaba a punto de manifestarse. ¿Qué otros misterios aguardaban en el camino hacia la cruz? El desenlace de la historia estaba tejido en el hilo de la fe, y en el corazón de cada milagro, aún restaba la mayor revelación, un sacrificio que cambiaría la historia del mundo para siempre. Al llegar el nuevo día, la luz del sol iluminaba a la multitud que, aún aturdida por los recientes milagros, se congregaba alrededor de Jesús. Habían sido testigos de la vida restaurada de la niña y la sanación de la mujer enferma. Los murmullos de admiración y asombro llenaban el aire, mientras las puertas del corazón de muchos se abrían a esta revelación del poder divino. Sin embargo, en medio de la celebración, había un sentimiento de aprehensión. Los fariseos, cuyas miradas se posaban sobre Jesús con creciente hostilidad, se reunían en secreto, planeando su próximo movimiento. La presión de la incredulidad y la sombra del rechazo estaban gestando un momento crucial en el ministerio del Maestro. Mientras tanto, Jesús, que conocía los pensamientos y corazones de todos, se volvió hacia sus discípulos y les dijo: «El camino hacia el reino no será fácil, os digo que el Hijo del Hombre debe sufrir muchas cosas y ser rechazado». Lucas 9:22. Su voz transmitía una solemnidad que hizo callar por un momento las risas y reivindicaciones de la multitud. «Pero no temas, en la tormenta, la paz encuentra su voz». Juan 2:27, aquellas palabras resonaron en el corazón de Jairo y de la mujer que había sido sanada. Ambos comprendían ahora que sus historias no eran solo relatos de milagros, sino parte de un plan mucho más grande. El sacrificio de Jesús, que se avecinaba, era la clave para abrir las puertas de la salvación no solo para ellos, sino para toda la humanidad. «¿Por qué has venido a mí?», preguntó un fariseo que se atrevió a acercarse. Su tono despectivo contrastaba con la fe de aquellos que habían experimentado la bondad de Jesús. «¿Eres el Mesías o simplemente otro profeta?». Con firmeza, Jesús respondió: «Soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí». Juan 14:6. Sus palabras cayeron sobre la multitud como una declaración de guerra contra la desesperanza y la muerte, y, al mismo tiempo, como un llamado a la intimidad con el Dios viviente. El murmullo de incredulidad que se extendía entre los fariseos comenzó a desvanecerse en la confrontación con la verdad. Algunos, con corazones endurecidos, buscaban desmentirlo, mientras otros comenzaban a reconocer la autenticidad de su mensaje. El conflicto que había surgido no solo en la tierra, sino en los cielos, enfrentaba a la luz con las sombras. Al mirar a los corazones que aún dudaban y a aquellos que llamaban a la fe, Jesús extendió su mano: «El reino de los cielos ha llegado a vosotros. ¿Quién cree que puede recibir la vida eterna?». Juan 3:16, las voces se alzaron, algunas llenas de alabanza, otras de resistencia. Sin embargo, una mujer de la multitud, que había sido sanada recientemente, se levantó con valentía: «Yo creo, Maestro. Si me diste vida, ¿cómo no habría de seguirte entre la tormenta?». Su declaración fue un símbolo de la fe que estaba siendo sembrada en los corazones de muchos otros. Consciente de la transformación que estaba ocurriendo, Jesús habló sobre la misión que le había sido encomendada: «No solo os he traído sanidad sino libertad y salvación. Al final, mi sacrificio será el puente que unirá a cada ser humano con la esperanza eterna». Romanos 5:8. En ese instante, las barreras comenzaron a quebrarse. Muchos se unieron a las palabras de la mujer, proclamando su fe al recibir la revelación del amor de Dios. La exaltación de aquellos que habían sido testigos del milagro se convirtió en un poderoso testimonio, y el eco de la verdad comenzó a resonar profundamente en el alma de cada persona. Pero en el fondo de la multitud, una sombra de reproche crecía entre los fariseos. «¿Qué pasará con sus enseñanzas?», se preguntaban entre sí, plantando semillas de conflicto en el corazón del pueblo. Todo lo que había comenzado como un tiempo de gloria y revelación se tornaba en una lucha por las almas y la verdad. Con el aire vibrante de tensión, Jesús miró hacia el cielo y declaró: «La gloria de mi Padre se manifestará en cada corazón que crea en mí. Y aun cuando parezca que la muerte tiene la última palabra, yo les daré vida en abundancia». Juan 10:10. La multitud se unió en un clamor de adoración, ansiosa por ser parte de este movimiento celestial.
La historia que estaban viviendo estaba cobrada de significado, cada uno se convirtió en un mensajero de la luz en medio de la oscuridad. Con el sol poniéndose en el horizonte, una visión de un futuro esperanzador comenzó a dibujarse en la existencia de cada uno. El sacrificio de Jesús estaba preparado, y el misterio de su reino amenazaba traspasar las fronteras de la incredulidad. Así, mientras el buen pastor comenzaba a dar forma a su legado eterno, el verdadero propósito detrás de la venida de Cristo se hacía evidente, un amor irrefrenable que restauraría al mundo y llenaría cada rincón de la creación con su gloria. El escenario que Jesús había preparado era un eco de toda su vida en la tierra, donde el murmullo de una nueva esperanza se entrelazaba en la vida de cada uno, y en cada corazón que abría su puerta al amor infinito, la historia del sacrificio y la redención estaba a punto de convertirse en una realidad palpable y finalmente, Jesús se dirigió a sus discípulos, y en su mirada ardía la promesa de la obra que aún estaba por venir. ¿Estás listo para seguirme?, preguntó. Porque la senda que seguimos nos llevará a la cruz, pero allí se encuentra la salvación para todos. Lucas 9:23, así, en lo profundo de las almas y en el fragor de la fe renovada, la multiplicación de la esperanza floreció, invitando a cada buscador a entrar y descubrir el verdadero significado del amor de Dios. Era el tiempo de revelaciones, y el plan divino deceso de la vida eterna se gestaba en los corazones de quienes seguían al Maestro. Mientras se marchaban, la luz del Evangelio brillaba intensamente, y una voz se elevó en el aire: «Aquí estoy, Señor. Envía a mí», y como respuesta a la invitación divina a unirse a la historia de la redención, un relato que sigue resonando en cada generación. Así culminaba un capítulo de milagros y revelaciones y, sin embargo, comenzaba otro. Una verdad eternamente transformadora que, a través de la fe, continuaría haciendo eco en cada rincón de la humanidad por generaciones venideras. No esperes ni un segundo más para compartir esta historia increíble con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Muestra tu apoyo a nuestro canal. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y comenta tus reacciones y reflexiones sobre el final. Hazte parte de esta comunidad que honra el poder del amor divino y la fe.